Buenas tardes, queridos senderistas. ¿Cómo están acá en vivo hoy en el programa Senderos hacia la Libertad? Bueno, retomando acá los programas en vivo, para los que nos siguen, saben que estuvimos viajando y les compartimos imágenes desde los viajes, hicimos los programas andando y estuvo muy lindo. Espero que los hayan visto, que les haya gustado. Así que hoy les damos la bienvenida en vivo en este programa que queremos tanto, de Senderos hacia la Libertad. Y bueno, vamos a compartirle hoy un poco de las vivencias de esta aventura que vivimos. Y bueno, espero les guste y tomar lo esencial, ¿no? Más allá de un viaje, qué es lo esencial en la vida, ¿no? Que ese viaje nos sirvió para aprender eso. Así que bueno, gracias Mantra, gracias Jime ahí que está del otro lado asistiendo siempre, y le doy la bienvenida a Claudio. ¿Cómo estás, Clau? Buenas tardes, muy bien, acá de vuelta retomando todos los lunes y bueno, como dijiste, compartir las vivencias, pero también hoy es un día muy especial porque hoy comienza la época de Juan, ¿sí? Podríamos hablar un poquito de esto, de este ser humano muy importante para las fiestas cristianas. ¿Qué te parece? Sí, claro. Hoy estamos en el día de Juan Bautista. Vamos, como siempre en el programa, digamos, seguimos el recorrido de las fiestas cristianas, y hoy es un día especial, ¿sí? También es un día especial en las escuelas Waldorf. Se celebra la fiesta de la luz, donde la fiesta de Juan, también la fogata, donde en algunas escuelas se arma una espiral hacia adentro con hojas y ramas de pino y velitas en la oscuridad, recordando la noche más larga y el calor interior, el fuego interior, ¿no? Ese es el mensaje que les transmitimos a los niños. En la noche oscura del alma siempre está ese calorcito interior, ese fuego interior. Esta fiesta se celebra en las escuelas Waldorf, también la fogata de San Juan, hermosa, hermosa la fiesta de los farolitos. Es hermoso, los que tengan la oportunidad de participar, vayan, no se lo pierdan. Y bueno, en la comunidad de cristianos también, hoy hubo acto por la celebración de Juan Bautista. Y Juan Bautista, ¿no? Es ese hombre, ¿sí? Que marca el camino, el que va marcando el camino, antecede a Jesús y va preparando el camino, ¿no? Y es esa imagen, cuando hablamos de Juan, esa imagen del hombre a alcanzar. No sé si querés agregar algo más. Sí, que digamos, la fecha en sí es el 24 de junio, que es hoy, que son justamente 6 meses antes del nacimiento del Jesús natánico, ¿no? Por eso se conmemora hoy, ¿no? 6 meses antes del año primero, ¿no? De la era cristiana, y por eso, como vos dijiste, es muy importante recordar, ¿no? Que yo creo que gracias a la fogata de San Juan, es una fiesta que se recuerda bastante, ¿no? Gracias a eso. ¿El color, querés contarnos? El Así color que de la bueno, sí, el color obviamente es el blanco y el amarillo. Y bueno, ¿quién es Juan el Bautista, no? Es el testigo de la luz, esa luz que es Cristo, ¿no? Y que él la anunció y la reconoció. También podemos decir que esa luz es la que se dirige al alma humana, ¿no? Que tanto buscamos. Y la sustancia del amarillo, que es uno de los colores de la época, se expande, ¿no? Hasta llegar a ese color blanco, puro, el lugar donde, digamos, podríamos decir que se encuentra el umbral donde confluyen los colores del arco iris. Y si tomamos la imagen de una vela, al encenderla, vemos la luz de esa llama.
que es el color, la combustión, la irradiación, una expansión de luz, que es el motivo de esta época, encontrar la luz en la oscuridad. Eso desde el ámbito espiritual. Ujú. Bueno, Sí. creo que Y es, también en la mesita de estación para los que están, digamos, llevan los papás que llevan en las escuelas, recuerden la mesita de estación, es ese sector de casa que armamos como un altarcito que se va transformando a lo largo de las fiestas cristianas o de las estaciones del año. Podemos vestir la mesita con una seda o una tela amarilla, con una imagen que puede ser del bautismo. Es un momento también que se recuerda, ¿no? El momento de Juan Bautista bautizando a Jesús. Si bien hay otra época cristiana que también recordamos esto, Juan es el encargado de iniciar a Jesús en el bautismo, para que encarne el ser del Cristo. O sea, eso vamos a hablarlo después en otra época, pero también es Juan el que está a cargo de eso. Bueno, es una fecha muy especial. Y bueno, también en este recorrido que hicimos, nos llevamos estas luces, ¿no? También en el alma, porque uno hace un viaje y es muy hermoso, fue realmente un sueño, conoces lugares, pero te llevas, lo que queda es lo esencial, ¿no? Lo esencial nos dimos cuenta con Clau que lo esencial es el encuentro con el otro, el encuentro con uno mismo, el encuentro entre nosotros, o sea, con las luces, las sombras, con todo lo que va apareciendo, especialmente cuando hicimos el Camino de Santiago, encontrarte con otros que también te comparten sus vivencias, sus historias de vida, sus dolores, sus alegrías, ¿no? Y ver también, aunque en muchas personas no hablamos en el camino, uno podía ver el gesto en la carita, o había un papá con una hija caminando que llevaba una ofrenda, todo el camino llevaba una ofrenda, ¿no? Y después entendimos que había fallecido su mujer, que allá había hecho el camino y ellos estaban transitando en ese sentido, recordando a la mamá, a la esposa, o sea, realmente vivencias fuertes del encuentro con el otro, lo que te despierta el encuentro con el otro, ¿no? Y lo que creo que el programa de hoy no, lo vamos a dedicar a eso, a contarles anécdotas de los encuentros, que más allá de los paisajes y el encuentro con la naturaleza y con los seres de la naturaleza también, que fue muy nutritivo, fue muy, muy hermoso, muy especial, sobre todo también en el camino, que uno ahí estaba en el camino de Santiago más permeable, más, digamos, conectado, ¿no? Al caminar sobre la tierra, todo se tornaba más permeable, ¿no? Así que bueno, Clau, no sé si querés contar algo vos. sí, que el encuentro con uno mismo es inevitable y con el otro como pareja, como caminante, como peregrino, ¿no? Como se le llama en el Camino de Santiago, es inevitable. O sea, y es maravilloso también porque con el encuentro uno puede empezar a vislumbrar su forma y la forma del otro, ¿no? Y llegar a empezar a comprender un poquito al otro solamente con el encuentro, con la mirada, con los gestos y obviamente si hay palabras, diálogos, como hubo, pero que el encuentro es inevitable, ¿no? Y es maravilloso porque, bueno, uno se encuentra con uno mismo, pero a su vez en el andar, como en el andar de la vida, va encontrándose también con otros. Ujú. Y nos pasó, bueno, siempre digo, ¿no? Que me ha pasado, pero nos ha pasado a Claudia y a mí juntos, estas cosas de sincronías, ¿no? Y desde que nos conocimos de sincronías, de cosas que no planeamos y suceden, ¿no? Que hermosas, como fue los encuentros que tuvimos, que no los planeamos.
y en este viaje hermoso que hicimos, nos encontramos con personas muy hermosas, conocidas y gente que conocimos, ¿no? Entonces un poco les queremos contar anécdotas, digamos, de estos encuentros y que las personas que se nos aparecían, esto fue lo mágico, nos remitían a personas conocidas, ¿no? O decir, bueno, después nos caía una ficha, uy, esta persona podría representar, ¿no? A un amigo, a mi papá, entonces iban apareciéndonos encuentros muy, muy especiales. ¿Querés contar algunos, cómo arrancamos? Sí, arrancamos allá en Saint-Jean-Pied-de-Port una mañana, la primera mañana, y nos encontramos con un señor brasilero mayor, nonino, ¿no? Y bueno, el camino tiene diferentes lugares donde uno puede ir hacia la izquierda o hacia la derecha, y generalmente es a la derecha. Pero bueno. Justamente el de la derecha, ahí con Lili y con Nonino, al llegar a esa bifurcación, dijimos, ¿para dónde? Y vamos para la derecha, y algo me dijo a mí que tenía que ir hacia la izquierda, y bueno, fuimos con él y con otra persona más, ¿sí? Que estábamos ahí, hacia la izquierda. Y fue el camino más duro, digamos, es el camino de Napoleón, que se le llama. Así que arrancamos ahí, un señor de 80 y tantos años, pero con una fortaleza, y ahí iba con su stick de madera. Así que esa fue la primera anécdota, y bueno, conocerlo a él y caminar por un rato hasta bastante avanzada la colina. Fue maravilloso escucharlo con eh, ese ímpetu que tenía de 80 y pico de años, haciendo el camino él ahí solo, solito. Sí, Y bueno, hermoso. Un ese fue señor el primero. era italiano que vivía en Brasil hace muchos años, Exacto. él era italiano, imagínense un señor italiano, bajito, ¿no? Así con 80 y pico de años y caminando con una fortaleza, decís, y bueno, y era cruzar los Pirineos, que era un desafío enorme, y el señor despacito, con toda su fuerza, bueno, admirable, ¿no? Ese fue el primer encuentro. Luego, siguiendo en el camino, subiendo lo que se llama el Monte del Perdón, ¿no? Amor, Sí, es así el el nombre. monte, la sierra. La Monte del Sierra Perdón o Sierra del de Perdón, Sierra sí. del Perdón, y ahí se nos une, porque vuelvo a decir, se acercan, los encuentros se dan, uno no los planea, y se acerca un señor llamado Luis, de 63 años, y caminando nos fue contando su historia, bueno, que estaba saliendo de un cáncer y, bueno, de cosas de él, o sea, muy, muy íntima la conversación, porque todos estamos muy a flor de piel y te lleva a hablar, no, 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 uno, es difícil hablar de superficialidades en el camino, ¿no? Porque estás tan a flor de piel y tan hacia adentro. Y bueno, caminamos un tramo, este señor, yo me quedé como un poco más atrás y siguió charlando con Claudio, y cuando lo miro de lejos, se parecía mucho, y escuchando su historia, a un gran amigo de Claudio, ¿no? Que falleció, Oscar, y, y yo sentí claramente que era como un representante de su presencia, ¿no? Porque coincidía en muchas cosas que este señor contaba, y el aspecto también, ¿no? La altura. Y entonces se me vino así piel de gallina de sentirlo, Oscar, representado en este señor, y también este señor, ¿no? Luis, que nos contó su historia. Entonces ese fue otro encuentro hermoso que también tuvimos. Luego, Bueno, ese fue muy profundo porque la charla siguió hasta el siguiente pueblo, y en el siguiente pueblo nos encontramos con una iglesia abierta donde él nos contó de qué se trataba, que era la iglesia de San Andrés,
Y ahí, bueno, entramos, digamos, y bueno, él ahí nos saludó y siguió. Y fue muy profundo, como dice Lili, nos hizo recordar al tan querido Oscar, ¿no? Por sus formas, lo que había vivido, bueno, todo, ¿no? Y la forma de contarlo, bueno, era el vívido espíritu de Oscar. Hermoso. Y Eh, nos escribe Doris Núñez, que siempre está presente. Doris, gracias por estar siempre escuchando. Te mandamos un beso grande. Acá nos mandó un mensajito. Hermoso ese encuentro con Luis. ¿Y qué más? A ver, sí, por dónde seguimos, porque hay tanto, tanto para contarles y tantos encuentros. Quizás no va a ser en el orden cronológico, pero vamos eh, contando a medida que nos vayamos acordando, ¿no? Bueno, después tuvimos el regalo, para los que quieran ver, está en YouTube el programa de la Escuela Waldorf, y de todo lo que es el seminario de sacerdotes en Stuttgart, y ahí tuvimos el regalo de encontrarnos con Mariano Casanet y Silvina, su esposa. Bueno, Mariano nos recibió, estuvimos con ellos. Es también un encuentro hermoso que lo planeamos todo muy sobre la hora. Si estaban, no queríamos molestar porque sabíamos que estaban ahí, pero estaban trabajando. Y se dio toda la sincronía, que a Mariano se le suspendió algo, que pudimos estar más tiempo. Recorrimos todo el seminario de sacerdotes. La iglesia, fui a el primer acto en otro idioma, del acto de consagración del hombre de la comunidad de cristianos de Stuttgart. Y bueno, y en ese, además de Mariano, que estaba ahí en la zona, y Silvina, tuvimos otro hermoso encuentro con un gran amigo de Claudio Tomás, que también se dio sincrónicamente, que pudo venir al acto esa mañana con nosotros, que ahí yo lo conocí, ¿no? El encuentro con Tomás, Clau. sí, Tomás es un amigo de la vida que nos encontramos en la comunidad de de la primera etapa, estaba en el sur, y vino a ayudar porque él es miembro de la comunidad de Esslingen, que está muy cerca de Stuttgart. Así que bueno, con él tenemos unos lazos así de trabajo y de amistad gracias a la comunidad de cristianos y al trabajo en sí de ese momento, ¿no? Así que bueno, también con pocos días él pudo venir a conocer a encontrarnos en sí, a conocer a Lili, y nos encontramos en el acto, ¿no? En el acto que fue en alemán, obviamente, y es muy intenso y muy hermoso escuchar el acto de consagración del hombre en Bueno, alemán, se corta, no ¿no? sé, Jiménez, si se cortó. Sigo yo. Ahí volviste. Se cortó la imagen. Bueno, Así que, sí, bueno, lo maravilloso de todo esto es que no lo planeamos y todo se fue dando muy fluidamente. O sea, justo las personas podían, se entusiasmaron de vernos, se organizaron. Gente, estoy hablando de Alemania, o sea que son súper organizados, estructurados, y se ve que el amor es más fuerte, que pudieron mover cosas, y se dio para poder, por ejemplo, con Tomás nos vimos en el acto, después fuimos a cenar, nos invitó a cenar, una charla hermosa de conocernos. Y esto de, también nos pasó en el camino el encuentro de culturas, ¿no? Eso para mí fue súper enriquecedor, el encuentro de culturas, de, digamos, cómo piensa, cómo vive otro que vive en otro país. Si bien la tierra es una, lo que a mí me llamaba mucho la atención es bueno, la diversidad de idiomas, los gestos, los cuerpos, la cara, la piel. O sea, cada cultura tiene su forma, su fisionomía, de acuerdo también al idioma, ¿no? Entonces, eso nos llamaba la atención, y la educación, las costumbres, ¿no? Es maravilloso que
como que percibimos cómo registran al otro, por ejemplo, en algún sentido, cuando van a cruzar la calle, ¿no? O sea, los autos paran cuando alguien va a cruzar una calle que no tiene semáforo, por ejemplo, ¿no? Un registro de dejar limpio el lugar donde estás, o sea, no vas a ver, hay conciencia del tema de la basura, de los residuos, digamos, entonces eso es una percepción de cuidar al otro, de cuidar el lugar, eso más allá que lo hagan ya en automático, pero hay una educación en relación a cuidar al otro, a cuidar del lugar, ¿sí? Al respeto, al silencio, por ejemplo, ¿no? En los albergues dormíamos en el camino, eran todas las camitas juntas, las cuchetas, las camas marineras, y no sé cómo se llaman en otro país estas camitas, para los que nos Sí, están escuchando. sí, sí, son Sí, cuchetas, sí. cuchetas, y era mucha gente en una habitación y era un respeto absoluto de la luz, del silencio, ¿no? Y también esto de poder convivir en algo íntimo como es el baño, las duchas, las habitaciones que uno tenía que compartir, ¿no? Con gente que no conocía, pero estábamos todos para lo mismo, con el corazón puesto en el camino, ¿no? Y eso nos unía sin conocernos y había mucho respeto, eso también de ese encuentro, sin estar hablando con todas las personas, eh, había un respeto, había una percepción del otro, ¿no? De un cuidado de saber que todos necesitábamos descansar, bueno, la mirada también de los albergues, cómo nos percibían, ¿no? Como decir, bueno, nos mimaban porque era como nos recibían, o sea, todo el cuidado, la comida, el agua calentita, en algunos lugares nos dejaban toallas, shampoo, no sé, cosas de mucho cuidado. Y eso también lo valoré, ¿no? Esto del encuentro con el otro y con esta experiencia del Camino de Santiago. Bueno, volviendo a Stuttgart, ahí estuvimos con Mariano Casanet. Hermoso verlo siempre a Mariano, una alegría, y a Silvina, su esposa, y bueno, con Tomás también, que ahora lo conocí, bueno, amigos, amigo de Clau, y ahora también me sumo a esa amistad y comimos muy rico y charlamos muy lindo. Y bueno, y después era encontrarnos, esto que tiene el encuentro, maravillarnos por el encuentro y despedirnos, ¿no? Este ejercicio de llevar lo esencial del otro en el corazón, eh, ¿no? Como después, por ejemplo, querer visitar, donde podíamos visitábamos las comunidades de cristianos que hay en el mundo, ¿no? Y tuvimos el regalo de ir a Colmar, en Francia, a visitar la comunidad de Colmar. Y bueno, ese fue para mí uno de los días más interesantes porque íbamos a ver la iglesia de afuera y justo vemos un cartelito que decía hoy concierto de arpas. Entonces, o no sé si era hoy o al día siguiente, entonces no Sí, teníamos sí, ese mismo pensado día. quedarnos, no teníamos pensado quedarnos y dijimos, y estas cuestiones de que el camino nos iba guiando un poco, más allá que después quizás corrimos en algunos lugares por querer hacer más, pero lo interesante fue de ir planeando cosas así en el camino, de decir, uy, mirá, un concierto de arpas acá en la comunidad y podemos venir. Y entonces decidimos quedarnos un poquito más para ir al concierto de arpas. Y bueno, ya que está, dormimos acá y a la mañana siguiente fuimos a escuchar el acto de consagración del hombre en francés. O sea, lo escuchamos en alemán, lo escuchamos en francés y nos llegaba, ¿no? Nos llegaba igual, pudimos comulgar, pudimos estar ahí, tener el regalo en el medio de ese viaje tan hermoso e intenso también, tener el regalo de recibir las fuerzas del acto de consagración del hombre, ¿no? Yo lo sentí como también, fueron 3 actos, ¿no? Y tomamos uno antes de viajar y durante el viaje fuimos a 3 actos de consagración del hombre que para mí fue clave y fue como un regalo también del encuentro con el Cristo que nos iba guiando. Yo sentí mucho su presencia en todo el viaje
y es como, bueno, nos ponía el acto en momentos justos, ¿no? Como fue, por ejemplo, en Colmar habíamos tenido un percance ahí con el móvil que teníamos y un día difícil y tuvimos el regalo de escuchar, es como si nos pusieron una prueba difícil y después tuvimos el regalo de escuchar un concierto de arpas, que nunca había visto arpas tan cerca y tan en vivo y tan hermoso, y esa música nos iba como alineando, ¿no? ¿Y querés contar lo de Caroline a la mañana siguiente, que nos preparamos para ir al acto? Claro, y a la mañana siguiente dijimos, íbamos a salir y dijimos, ¿y si nos quedamos al acto? Y bueno, en realidad el acto era una hora más tarde de lo que nosotros pensábamos. Y bueno, apareció una señora, Caroline, euritmista, que estaba esperando a alguien para hacer euritmia y como llegaba tarde, bajó y no se encontró. Y bueno, así como el encuentro dio, eh, nos invitó a hacer euritmia, ¿no? Que después vino esta persona que llegaba tarde y bueno, fue también, ¿no? Estos son momentos claves en el camino, no en el camino de Santiago, sino en el camino que estábamos haciendo después y que, bueno, era esto de Juan, ¿no? De la época de Juan, encontrar esa luz en la oscuridad, ¿no? Y bueno, maravilloso también, ¿no? Porque Hermoso. escuchar después el acto en francés y haber tenido la posibilidad del día anterior de escuchar un concierto de arpas, tres arpas con enormes, bueno, realmente estos encuentros que uno no piensa, no busca y se dan, ¿no? Bueno, maravilloso, ¿no? Y ahora se me vino esto de Francia, estando en el camino, llegando a casi la mitad, a Astorga, nos encontramos en el albergue con una pareja francesa, eh, más o menos de 70 años aproximadamente, Eric y Daniele. Maravilloso, ¿no? Porque después, desde ese momento, nos fuimos cruzando en el camino, en los albergues, hasta Santiago, ¿no? Era como verlos en el camino o en el albergue y darnos un abrazo, hola, Eric, Daniel, y entablar una pequeña conversación y seguir, ¿no? Eso fue maravilloso, encontrarse con esta pareja francesa que, bueno, mayores y que estaban haciendo el camino, pero que no son católicos, son más bien ateos, pero bueno, hacían el camino también porque él había estado muy enfermo, un fumador empedernido y bueno, a punto de cortarle una pierna y hizo un clic y bueno, se ve que eso le dio para hacer el camino. Así que felices y bueno, claro, nosotros cada vez que los veíamos nosotros o nos veían ellos, ¿no? Y era una alegría Ujú. realmente. Hermoso. Y también ¿te acordás cuando nos sentamos? Esto es lo maravilloso, que estábamos caminando por Santiago y ya habíamos llegado a la catedral y ellos, de repente estamos entrando a una galería, sí salen ellos, nos encontramos ahí, lo sincrónico, vuelvo a decir que no es casual, un abrazo, una alegría. Bueno, nos sentamos a tomar algo, nos sentamos ahí en un barcito hermoso a charlar, y ahí ya nos despedimos, ¿no? Ya después nos los vimos, ya llegando a Santiago. Y bueno, hermoso él, y ahí en ese encuentro de ese barcito, él se emocionó, se le caían las lágrimas, dice, acá yo soy ateo, pero acá algo hay, porque no pude parar de llorar, dice, ¿no? Un señor grande, y bueno, muy conmovedor ver cómo
inevitable que el camino no te atraviese el alma, no es inevitable, es inevitable. Y hay algo energético, sin dudas, porque yo lo hice por primera vez y uno puede decir, ¿por qué no te vas a caminar, no sé, a la Patagonia o al norte o por otros lados? Pero hay algo ahí que sucede que es muy mágico, muy, muy especial. Y bueno, lo demostró Eric ahí en ese encuentro con sus palabras, ¿no? Alguien que se dice ateo. Así que bueno, veremos cómo seguirá el camino de él después del camino transformado, porque no hay manera que no te toque, ¿no? Así que eso de las sincronías, de los encuentros, y bueno, muy, muy hermoso, muy enriquecedor escuchar las historias de vida de la gente, ¿no? Sí, muchas historias hermosas, intensas. Y también recuerdo, bueno, que nos encontramos ahí en ese albergue con una austríaca, Ingrid, ¿no? Y ella también, nos fuimos encontrando después en otros albergues. Y bueno, Ingrid, ¿no? Finalmente llegó a Santiago y se encontró con Ronaldo, un holandés, ¿no? Que también nos fuimos encontrando con él, con otro muchacho y con otra chica holandesa en diferentes albergues y en el camino. Pero generalmente nos fuimos encontrando en albergues, porque ellos tenían digamos, una caminata mucho más rápida, pero también, ¿no? Y finalmente en Santiago se encontraron como pareja, ¿no? O sea, esta chica Se ha formado una austríaca pareja en el camino. en el camino con Ronaldo y fue una alegría porque, bueno, creo Una que sorpresa el día anterior habían como concretado. concretado. Así que bueno, y bueno, eso fue hermoso también, porque bueno, ellos están a 200 kilómetros, si bien es poco, pero bueno, es todo un desafío. Desafío. Este, Fuimos testigos de su encuentro, ¿viste? O sea, eso era lo lindo, bien, nosotros ver el testigo, ser testigos de ese encuentro, que se encuentran, se enamoran en el camino, y a la vez ellos encontrándonos con nosotros, ¿no? Que estuvimos en, ¿cómo se llamaba el lugar que nos costó tanto llegar? La Laguna de Castilla. la Laguna de Castilla, que es uno de los Hermoso el lugar, lugares, un sueño, pero la subida, la llegada a la laguna con lluvia, con barro, piedras, muy, muy difícil. Llegamos agotados y estaban ellos que habían llegado antes, un grupo ahí, Ingrid, Ronald, Constantín, otro sí, muchacho. Constantín era de Alemania. sí, Bueno, este grupito que se armó ahí y ninguno hablaba castellano, o sea, ninguno hablaba español y nosotros nos defendemos con algunas frases en inglés, pero no más. Así que, y hubo encuentro, más allá del idioma hubo encuentro, esto es lo bueno, hermoso. Entonces en ese albergue, bueno, luego de bañarnos con agua calentita, eso lo agradezco a Dios enormemente porque hay trayectos muy sinuosos, difíciles, y uno llega y tiene la agüita calentita y todo el confort de los albergues que son hermosos. Nos encontramos en una mesa larga, todo este grupo, que empezamos a interactuar, ¿no? ¿Cómo podíamos con señas, con alguna frase, bueno, casi el traductor, digo, nadie sacaba el celular tratábamos de entendernos con los gestos, con algunas frases, palabras, y realmente hubo encuentro, ¿no? Hubo comunicación, nos reímos mucho, ese día estuvo hermoso, y ahí, bueno, nos conectamos mucho más con estos chicos y seguíamos cada uno a su ritmo, ¿no? Inclusive entre nosotros dos, Claudio corre prácticamente, yo voy más lento, entonces por momentos íbamos juntos, por momentos él iba más adelante, y es así, cada uno iba a su ritmo, y con estos chicos también nos íbamos encontrando en algún albergue, en otros no, y al llegar a Santiago, por suerte nos encontramos con Ingrid y Ronaldo, y ahí cenamos juntos la última noche,
y bueno, también con el idioma que es un tema, pero nos pudimos encontrar y bueno, ellos nos contaron, ahí estaban felices que se habían encontrado y bueno, y ahí ese encuentro hermoso y después nos despedimos, ¿no? Este gesto como de respiración y de bien fluido, ¿no? Sí, 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 realmente maravilloso todo lo que uno vive en el camino. Este, es muy difícil que pase desapercibido algo, ¿no? O sea, porque uno se conecta con lo más íntimo de uno y con lo más íntimo del otro, ¿no? O sea, cuando hay encuentro es maravilloso y esto que decía Lili del camino, para mí es algo místico que tiene mucha historia y eso vibra en el camino, ¿no? En las piedras, en todos los senderos que uno recorre y que es maravilloso porque uno se va encontrando con su sombra, ¿no? Entonces, depende del sol, la sombra está adelante, al costado, atrás, y bueno, uno dice, ese soy yo o ese es el otro, ¿no? Entonces sacábamos fotos de esas sombras, ¿no? Que somos nosotros también, ¿no? Así que maravilloso. Y a ver, ¿quién más nos Nos encontramos saluda en el acá, camino? Clau, nos escribe Corina que dice muy interesante, saludos y gracias. Gracias, Corina, por estar escuchando, gracias por escribir. Gracias. También todos los que nos quieran escribir, está el chat abierto para preguntarnos, saludar. Estamos acá en vivo. Em, sí, digamos, y esto del encuentro con, a ver, es la sorpresa del encuentro con lo nuevo, como es otra cultura, gente de otro país que te cuenta, es una alegría. Y después está, es como niveles de encuentro, siento yo, ¿no? Y después hay niveles más profundos, que es con uno mismo, con las sombras de uno, ya entras a un grado de intimidad mucho más profundo que un encuentro más rápido con el otro, ¿no? El otro es sorpresa al principio y con uno que lleva más tiempo conviviendo, bueno, aparece todo, ¿no? Aparece, no hay manera de que uno no se conmueva, que no aparezcan recuerdos, vivencias, cosas que tenías olvidadas. Entonces ahí empieza la charla con uno, ¿no? Con uno, con toda la familia, con lo pendiente, con lo pasado, con lo futuro. Y eso, al caminar tantas horas, es inevitable no conversar con uno mismo, todo el tiempo vas conversando, me pasó mucho tiempo de conversar con cosas pendientes, ¿no? Con mi madre, con mi hija, entonces, y después tener la oportunidad de decir, bueno, esto pasó, ¿cómo quiero que de hoy en adelante sea? Porque a mí me dio esa posibilidad el camino, el estar conmigo y caminar y tanta distancia de la familia que hace que uno pueda recuperar lo esencial del vínculo y querer cuidarlo, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo elijo vivir este vínculo? ¿Lo elijo vivir desde un lugar pesado todavía o ya lo libero? Lo libero y me conecto desde otro lugar, perdonando, entendiendo, acercándome desde el amor, ¿no? Y con cuidado también, porque hay cosas que uno va entendiendo de los encuentros más íntimos, ¿no? Que hay cosas que no van a suceder como uno quiere o como a uno le gustaría. Entonces, es como entender la posibilidad que tiene ese vínculo y decir, bueno, este vínculo es hasta acá y lo voy a cuidar hasta acá, ¿no? Este vínculo puedo entrar un poquito más, este vínculo me preservo. O sea, es como uno tiene esa claridad en el camino, ¿no? Y en lo personal me pasó eso, ¿no? Como de limpiar dolores, rencores, enojos, eso es como se aparecen así con fuerza y después algo va sucediendo. Em, bueno, ¿qué más? Sí, es una vivencia biográfica, ¿no? Realmente es épico lo que uno transita ahí por el camino y uno se da cuenta
qué poco necesitamos, ¿no? Esto que vos decías, los albergues, el confort, pero es un confort simple, o sea, es Simple. una cama cucheta, un colchón con una sabanita y a lo mejor alguna manta, pero qué poco necesitamos para vivir y para transitar la vida, ¿no? O sea, una mochilita donde llevábamos ropa interior, algunos Básico. víveres, pero es muy poco y los albergues son muy simples, ¿no? Lo que pasa que, claro, uno al caminar, al encontrarse 8 horas caminando y vivenciando la naturaleza, realmente uno entra en la naturaleza, ¿no? Y llegar cansado, exhausto y con tan poco parece muchísimo, ¿no? Y Enorme. revive uno de vuelta y dice, bueno, a ver qué hay acá, qué vemos, qué podemos. Es maravilloso lo que sucede, ¿no? Claro, porque En valorás el lo simple, transitar. valorás el agua calentita, valorás un colchón, nunca dormimos en el piso, siempre dormimos sobre un colchón. Teníamos nuestras bolsitas de dormir y eso era un regalo, tener esa envoltura de la bolsita a la noche. Bueno, así que esos detalles, la comida, que te cocinen, el encuentro humano que se daba en las mesas de las cenas, ¿no? El levantarnos con esperanza cada mañana, bueno, hoy empezamos otro tramo más y la alegría de llegar a los albergues, ¿no? Abrazarnos, decir, llegamos otro pasito más, y salir a la mañana bien temprano, a veces de noche tempranito, y bueno, salir y hermoso que pudimos salir siempre rezando, nos propusimos con Clau rezar antes de salir y eso para mí fue en nuestro encuentro muy nutritivo y muy hermoso. La unión en la oración me parece como algo muy, muy especial en los vínculos. Así que así arrancábamos. Bueno, Clau, nos escribe acá Claudia González que dice, mi sueño es hacer un viaje a Santiago de Compostela. Bueno, Claudia, no lo dudes. Mirá, no lo yo dudes y si, no apostaba que llegaba porque no camino, acá camino poco y te puedo asegurar que hay una fuerza ahí que te lleva, te lleva. Yo llegué bien, o sea, es duro, hay días que uno llega muy cansado y algo sucede en la noche y en el contacto con la naturaleza que viene una energía que no sabes de dónde viene porque realmente doy fe de eso. Así que no lo dudes, no lo dudes, no duden en hacerlo. Realmente es un viaje de ida a hacer el camino. Yo cuando lo conocí a Clau, que yo no lo había hecho, yo lo escuchaba con qué vehemencia hablaba del camino, y digo, uy, qué fanático, ¿no? Y claro, ahora lo entiendo porque es tan fuerte la vivencia que querés contarle a todo el mundo, por eso estamos acá haciendo el programa, ¿no? De este viaje y de los encuentros en el viaje, y también, como les decía antes, el acompañamiento del mundo espiritual, también el encuentro con el mundo espiritual, todo el viaje. Durante el camino nosotros hicimos 28, 29 días el camino, caminando, y después hicimos otro tramo más, ahí ya manejando, pero en todo el viaje tuvimos encuentros maravillosos y en todo el viaje la asistencia del mundo espiritual, aún como les contaba, ese día difícil que tuvimos en Colmar, en Francia. eh, Fue la presencia tan hermosa del mundo espiritual que nos dijo, escuchen las arpas, vayan a hacer euritmia, vayan al acto, como si tuvimos una tensión fuerte y después nos abrazó el mundo espiritual como diciendo, chicos, vuelvan, vuelvan al eje, ¿no? Así que esas señales fueron increíbles. Todo el viaje tuvimos la protección, las señales, la maravilla de los encuentros, la energía de la naturaleza, maravilloso, ¿no? sí, totalmente. Eh, la energía de la naturaleza, que somos parte, ¿no? Y a veces no nos detenemos a contemplarla, ¿no? Entonces, este,
caminar en el camino realmente a uno lo hace valorar esa naturaleza, que ahí hay algo místico, ¿no? Y que si bien la tenemos, pero ahí hay algo más allá Era muy de especial. lo que está, ¿no? Ah, Porque yo creo que los elementales, todo está a flor de piel y uno se conecta mucho más fácil, y se encuentra, como dijo Lili, biográficamente con lo que hay que resolver. Por eso el encuentro con uno mismo y con el otro, como le pusimos a este programa, es maravilloso, ¿no? Y bueno, también después del camino, decidimos llamarlo a Carmelo Vizcarra ay, y también Carmelo, tuvimos sí. un encuentro maravilloso. eh, El también, doctor Carmelo Vizcarra, que vive en Donostia, en San Sebastián, que hicimos un programa, búsquenlo en Mantra con él, y tuvimos el regalo de que nos recibió, porque una persona muy conocida, muy ocupada, y se tomó el tiempo para encontrarnos. Nosotros pensamos pasar un ratito, darle un abrazo, comprar un par de libros de él y seguir viaje porque no queríamos molestar. Y él se tomó, ¿tuvimos cuánto? ¿Tres, tres cuatro horas? horas, sí. Sí, hermoso. Almorzamos también. Nos invitó a Y, almorzar, y charlamos. él, claro, y él hizo hincapié en el encuentro, ¿no? Que el encuentro es sanador y que ahí es donde está el futuro de la humanidad, en el encuentro y no en la individualidad. Exacto. Y también fue lindo porque él es una persona súper conocida, muy ocupada. Nos dedicó 3 horas. En las 3 horas no sacó el celular. A mí eso, digo, una persona que tiene, o sea, tiene un emprendimiento enorme que lleva a cabo, Carmelo, estuvo conectado, estuvo, o sea, atento, escuchando, preguntando, contándonos, y eso también lo valoré mucho, ¿no? Salimos de comer, íbamos caminando y se detenía, caminaba pausado, ¿no? Y nos escuchaba atentos. Esos que están en extinción, ¿no? Y que estamos siempre dispersos con la escucha, con los celulares. Y bueno, él hablaba de esto, de lo que nos nutre el encuentro. Hermoso fue conocerlo. Y después está, vuelvo a decir, cuando uno entra en los encuentros de una manera más íntima, ¿no? Que nos pasó entre nosotros o con uno mismo. Ahí vienen otros desafíos que también es tan enriquecedor vivirlos, ¿no? Porque ahí es donde uno en los vínculos quiere salir corriendo y es decir, bueno, estas son las sombras, esto aparece cuando uno entra en la intimidad del otro y entra en contacto íntimo con el otro, o sea, esto es inevitable y para mí fue hermoso y muy valoré muchísimo que pudimos sostener. No es fácil, digamos, convivir 7, 24, 2 meses, o sea, fue un montón de tiempo con desafíos, con situaciones que tuvimos que lidiar y qué sé yo, poder encontrarnos y poder terminar, en mi caso, digamos, mi vivencia fue hermosa, con una vivencia muy positiva, aún en los desafíos, ¿no? Porque es muy enriquecedor, no hay manera, y sobre todo también en el Camino de Santiago, de esconder nada, uno está como desnudo ante el otro, ¿no? Y es como mostrar tus luz y tus sombras, bueno, esta soy yo, este sos vos, y nos elegimos y seguimos y vamos hacia adelante, ¿no? O no. Entonces, esa es ahí está la libertad de poder amar al otro en su completud, ¿no? Y eso también es enriquecedor en el encuentro. Entonces, creo que lo positivo de este viaje fue todo esto que les estamos contando. No sé si me estoy olvidando de algún encuentro más. Claro, Carmelo, Y, qué hermoso ese encuentro. Me estoy y olvidando de antes un de, montón. sí, ¿Cuál, mi amor? y antes de Carmelo, en Santiago, nos escribieron Caro Hernández y Marcos Paz.
¿no? De Claro, palabras de claro, y Rudolf Marcos Paz de Steiner. Palabras de Y Rudolf ellos, Steiner, claro, claro. y ellos se vinieron hasta Santiago. O De, sea, nosotros estábamos en Santiago y de La ellos se Coruña. vinieron, viven cerca en La Coruña, pero Mm. bueno, y también el encuentro fue maravilloso, ¿no? Porque si bien uno conoce a Caro Hernández, Marcos es más bien perfil bajo, pero ellos querían también conocernos a nosotros y fue maravilloso todo también. Y Tuvimos estuvimos muchísimo hermoso, tiempo almorzamos, tomamos y sí, cafecito a la muy mañana, después tranquilo. almorzamos, vinieron ellos con su hijita, los conocimos como familia. Así que Caro Hernández Recorrimos, y Marcos Paz sí, le mandamos un abrazo enorme, una alegría. Son los chicos de Palabras de Rudolf Steiner, y una alegría encontrarnos ahí senderos hacia la libertad y Palabras de Rudolf Steiner juntos, en un encuentro hermoso, ahí en Santiago. Bueno, nos queda un minutito, Clau, ahí nos escribe Juan Carlos. Hola, buenas tardes aquí presentes, desde México, ¿no? Juan Carlos dice, es cuando valoras lo que tienes, claro, valorar lo que se tiene. Bendiciones. Gracias, Juan Carlos, te mando un gracias Juan abrazo Carlos. y justamente valorar lo que tenemos, valorar lo que hay, ¿no? Esto que decía Clau, lo simple, el encuentro, eso te lleva. Yo pienso, ¿no? Uno puede tener muchas cosas, pero lo esencial son los vínculos que armamos. No, no tiene ningún sentido tener tantas cosas y sentirnos, ¿no? Sin el afecto de los vínculos, y eso es lo que más tenemos que cuidar, ¿no? Y el vínculo con uno y con el otro. De eso se trata, y yo me llevo así la certeza de la fuerza de la naturaleza, ¿no? También, que para mí es tan importante esto de conectarme con la madre tierra, fue increíble y lo va a seguir siendo. Bueno, cariño, como dicen allá en España, se me pegó el cariño. Hasta luego, hasta Sí, luego. Y tenemos que ir cerrando acá, en vivo hoy, recordando vivencias de los encuentros en el Camino de Santiago y en este viaje hermoso que pudimos, gracias a Dios, hacer. sí, Bueno, así es. Así que bueno, nos vamos despidiendo. este, si la El gente lunes que quiere viene no se saber lo pierdan, ¿eh? sí, es otro encuentro y cerramos. Otro encuentro, lo Nos último. encontramos en el Goetheanum con Nicolás Presti Filippo, que va a estar, y vamos a agradecerle porque él se va a conectar a las 7 de la tarde de acá, 12 de la noche de allá, para hacer el programa. Y ese fue un encuentro también maravilloso, Maravilloso. en el Te lo Goetheanum. vamos a contar el lunes que viene. Nicolás Presti Filippo es del staff de Euritmia del Getianum. No se lo pierdan. Divino Nicolás, no se pierdan escuchar a Nico el lunes que viene, que va a estar en vivo. Estuvimos con él en el Getianum, hermoso. También nos encontramos con la sacerdote Telma Dave, que no sabíamos que estaba ahí, y con el rector de la comunidad, el principal de la comunidad de cristianos, Rector, Joao rector Torunsky, general, sí, fue rector general. maravilloso. Así que Hermoso. bueno, no se lo pierdan y gracias por escuchar estas vivencias del encuentro con uno mismo y con el otro. Y buena semana. Chao.